Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios creador del universo. Gloria a Dios. Dios bendiga este lugar. Vamos a dedicar un tiempito, este tiempo que Dios nos da, el Señor nos da para escudriñar y examinar las sagradas escrituras. Gloria al Creador para siempre. Porque no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor está en este lugar. Dios bendiga, ¿cierto?, este lugar. Gloria al Creador para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque es importante escudriñar y es un mandamiento de las Sagradas Escrituras de Dios, de los mandamientos que debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Examinar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios, como viendo al invisible, al Dios Espíritu, al Dios Creador, al Dios del universo. Gloria a Dios. Para que examinemos a nosotros mismos por qué lugar andamos, o andamos, ¿cierto?, por el bien o por el mal, por lo bueno o por lo malo, por Dios o por el enemigo de Dios que vino. El enemigo de Dios vino a matar, a robar y a destruir. Gloria a Dios. Andamos en este mundo, andamos por la vereda o por la calle, espiritualmente hablando, ¿cierto? ¿Por dónde quiere Dios que andemos? Que andemos con el Señor, en el bien, ¿cierto?, con respeto, ¿cierto?, a las cosas creadas por Dios mismo. Gloria a Dios para siempre. Entonces debemos andar como hijos de Dios, debemos andar en santidad, debemos andar en el camino bueno. Gloria al Señor, el camino que a Dios le agrada. Gloria al Señor, haciendo el bien, no lo malo. Gloria a Dios, porque el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, ¿con quién estamos? ¿Con quién? O somos de Dios o somos del enemigo, ¿cierto? O andamos en el que practica el pecado, el del diablo, dice la palabra de Dios. Así que estamos aquí como iglesia, ¿cierto? Iglesia son las personas que recibieron al Señor Jesucristo, ¿cierto? Los que reciben y creen, los creyentes, ¿cierto? Como iglesia cristiana, bíblica, independiente, evangélica, de acá de la Florida, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que Jesucristo fundó la iglesia. No, Jesucristo trajo la verdad. Dios es verdad. El único Dios encarnado es Dios mismo, Jesucristo. Él dijo que Él era el camino, que era la verdad y que era la vida para el hombre. Así que no es una religión, esto no es una religión, sino que es una verdad. Dios es la verdad, Dios mismo es la verdad, Dios es el creador del universo. Y Dios, el Señor Jesucristo, se encarnó, Dios mismo mandó a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Se encarnó en Jesucristo, Dios. Y estuvo Él 40 días, 40 noches, ¿cierto? Como dijera, en ayuno, ¿cierto? En oración, hizo milagros, hizo miles de cosas. Si se escribieran todos los libros, ¿cierto?, que todos los milagros que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, esto no es una religión, es una realidad. Dios es una realidad.
Dios es como el viento que sopla, no le vemos, pero es por las cosas hechas, dice la palabra de Dios, que no tenemos excusa por las cosas hechas, que hay un Dios que creó todas las cosas. Entonces Él es el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la fe. Así que Él nos ha redimido del pecado que destruye al hombre, que destruye, ¿cierto? Que destruye la raza humana. Se puede ver como el mundo está, ¿cierto?, cargado de violencia, de maldad, no hay paz. ¿Por qué? Porque le rechazaron, los hombres le rechazaron a este Dios maravilloso que trajo la paz. Dice: yo soy la paz del mundo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que el hombre rechazó al autor de la vida, rechazó, lo mataron, lo crucificaron, ¿cierto? Y ahora él quiere que nosotros le recibamos como nuestro único y bendito y suficiente Salvador por la fe. Por la fe debemos de recibir al Señor Jesucristo. Ahí nace recién la iglesia de Jesucristo, ahí nace. Porque el Señor no vino a fundar, Él vino a salvar lo que se había perdido. En Adán y Eva todos morimos, toda la humanidad, toda la raza humana murió espiritualmente. Murió, y desde allí, ¿cierto?, el mundo viene de mal en peor. Entonces Él vino a salvar, el Señor Jesucristo. Dios planificó un plan para salvar a la humanidad, para salvar al hombre y a la mujer, a su creación, ¿cierto? Él vino a salvar, y Dios dijo: voy a mandar a mi Hijo, que era el mismo, se encarnó en Jesucristo, y dijo: voy a salvar mi creación, que es el hombre y la mujer, y voy a yo dar la vida por ellos. Por eso el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y ahora está mediador ante el Padre, de mediador para que nosotros, los pecadores, fuésemos salvos, para que realmente nos arrepintiéramos de nuestras maldades, de nuestros pecados, y pudiéramos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. En nuestro corazón. Entonces, al recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, volvemos. El hombre vuelve, la mujer vuelve a vivir espiritualmente, porque el hombre sin Dios, en nuestra mente, sin Dios, hace cosas no buenas, no hace cosas buenas. El hombre, ¿por qué? Porque ahí nace nuevamente el hombre espiritual que todos llevamos dentro. Porque hay un vacío en el hombre, en la mujer, hay un vacío que no ha recibido al Señor Jesucristo. Hay un vacío espiritual, gloria a Dios, que no lo llena nada, solamente lo llena el Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque en esta vida somos pasajeros, en esta vida somos peregrinos solamente en esta tierra. Somos tenemos vida un poco de tiempo, pero después de la muerte vamos a vivir eternamente y para siempre frente al Creador del universo, en espíritu. El espíritu no lo puede matar solamente Dios. Dios puede matar el espíritu, pero la carne va al polvo de donde fue tomado, y el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio. Entonces allí estaremos en la eternidad frente a frente a nuestro Creador. Entonces allí daremos cuenta, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, daremos cuenta de lo que hicimos en este mundo, de todo lo que nosotros han creído en el Señor Jesucristo, si hemos predicado, si hemos predicado a nuestro semejante la palabra de Dios, qué es lo que hemos hecho con la vida que Dios nos dio. Entonces ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes a todas las personas que no predicaron, que hicieron mal uso de la palabra de Dios. Entonces debemos tener respeto, debemos tener reverencia para nuestro Dios, que Él nos dio la vida y vida en abundancia. Así que vamos a tratar de
de escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar y vamos a examinar las Sagradas Escrituras un momentito que el Señor nos regala. Este momento nos regala el Señor para escudriñar las Sagradas Escrituras. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración rapidito para que entremos entremos a escudriñar y examinar las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia, Señor, por la fe, Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, sabemos, Señor, que tú eres Espíritu y oramos en tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por la fe en ti que tú tienes. Tú eres el autor y consumador de la vida. Tú eres el autor de todas las cosas creadas, Señor, porque no puede ser. Todas estas cosas no son por la casualidad, Señor. Tú las hiciste para que nosotros disfrutemos la vida en este planeta, la vida y la vida en abundancia. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos tu unción de tu Santo Espíritu, tu bendición, Señor, para que podamos hablar y escudriñar y examinar las Sagradas Escrituras, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por mi querida esposa, gracias por mis hijos, gracias por Señor, por mis nietos, gracias, Señor, por todos mis familiares, Señor. Te doy gracias por toda la iglesia en toda la tierra, Señor, por los pastores, por los siervos tuyos, Señor, que predican tu palabra, que nos enseñan tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia cristiana, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amado Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sea la honra, la gloria, el poder y la potencia para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias al Señor, gloria a Dios, que nos da unos minutitos para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Acá hay una alabanza que dice, en el nombre de Jesús, dice: baja Dios de las nubes, llévalo a las fábricas donde trabaja. Saca Dios del madero, llévalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Dios está muerto, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que está muerto, equivocados, equivocados estáis. Baja Dios del madero, llévalo dentro de tu corazón, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Dios está muerto, equivocados, equivocados estáis. Gloria a Dios. Como es hermosa esta alabanza, lo que dice, hermano: baja Dios de las nubes, llévalo a las fábricas donde trabajas, saca a Dios del madero, llévalo dentro de tu corazón. Eso significa que
Tenemos que sacar a Dios a las calles, al mercado del pueblo, donde tenemos que sacarlo a nosotros mismos, ir y predicarla, porque ¿quién va a usar el Señor Jesucristo? Dios, ¿a quién va a usar? A su creación, a los hombres que Él eligió a 12 apóstoles, de primero el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ahora está en toda la humanidad predicándose el Evangelio, ¿cierto? Ahora ya no son 12, son millones, millones de gente que predica este Evangelio, ¿cierto? Baja Dios de las nubes y llévalo a las fábricas donde trabajan. ¿Quién va a hacer el trabajo que hacía el Señor Jesucristo? Nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos creído a su palabra, ¿ve? Así que hay que sacarlo de los templos donde lo encerraron tantos años, déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, allí donde tenemos que llevar la palabra de Dios. Todos tenemos que predicar, todos los creyentes debemos predicar el Evangelio sin vergüenza. No hay que tener vergüenza para predicar el Evangelio, gloria a Dios. Porque Dios no es un Dios muerto, dice, si pensáis que Dios está muerto, equivocados estáis, el Señor está vivo, Jesucristo resucitó al tercer día, Dios puede hacer milagros, puede sanar enfermos, puede resucitar hasta los muertos, por la fe lo entendemos nosotros, lo creemos. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él, no le dejan. Hay muchos que dicen, no, si yo creo en Dios, si hago esto, si creo en el Señor, pero hace todo lo contrario, con sus hechos lo niegan al Señor Jesucristo. Entonces ese es el problema que nosotros decimos, si amamos a Dios, debemos también de hacer la voluntad de Dios, de lo que dice, de cumplir sus mandamientos, ¿cierto? Son 10 mandamientos, y en 2 mandamientos se cumple toda la ley, dice, ¿cierto? En Éxodo 20 dice, ¿cierto? Que en 2 mandamientos dice, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, debemos porque si amamos al prójimo, amamos a Dios, ¿cierto? Vamos ¿cómo no vamos a amar al prójimo que no le vemos, ¿cierto? Pero hay algunos difíciles también al prójimo difícil de quererlo, de entender, pero hay que entenderlo, ¿cierto? Porque el hombre espiritual todas las cosas las entiende. Entonces debemos hay algunos que son medios tóxicos, como se llaman, personas tóxicas que hablan puras cosas, pero nunca van a entender el Evangelio, nunca, se burlan. Entonces, de esas personas prácticamente mejor es apartarse, y si no creen, bueno, pero realmente hay un Dios que sabe todas las cosas, que Él juzgará, ¿cierto? Nosotros no estamos para juzgar a los demás. Nosotros estamos para bendecir, y solamente para bendecir, para hablar del Evangelio, y para predicar su palabra, para predicar la palabra de Dios, para decirle al prójimo que hay un camino mejor, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida, ¿cierto? En el hombre, ¿cierto? En el hombre... El hombre tiene que recibir al Señor Jesucristo. Gloria al Creador, gloria a Dios para siempre. Entonces, a los que le recibieron, dice, ¿cierto? Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo no? El hombre no va a creer en Dios. ¿Cómo no vamos a creer en Dios si el Dios que sostiene el planeta, en el espacio infinito, el Dios creador de todas las cosas no son por la casualidad? Usted puede ver las cosas creadas, ¿cierto? El mar, la fuente de las aguas, todas las cosas que hay, que Dios no se puede haber creado por la casualidad, nomás hay un Dios que hizo todas estas cosas, ¿cierto? Que es el autor de la vida. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que pondréis mis leyes en su mente y en su corazón, las escribiréis y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo de Dios, por eso hay que recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por la fe, ¿cierto? Hay que tener fe en Dios, hay que seguir adelante predicando el Evangelio, que Dios, con la ayuda de nuestro Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces dice la palabra de Dios en hebreo, ¿cierto? También, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con la ofrenda que el Dios mandó a Jesucristo, vino a ofrendar una ofrenda. Él vino a dar su hijo gratuitamente. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una salvación, para que vivamos la vida de la mejor manera y disfrutemos de esta vida que Dios nos da. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Estamos en este momento
escudriñando las Sagradas Escrituras, vamos a escudriñar aquí, nos salió, gloria a Dios, vamos a leer un salmo, gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, gloria a Dios, la gloria de Dios y la honra del hombre. En el nombre del Señor Jesús vamos a examinar las Sagradas Escrituras. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho menor, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios. Dios bendiga esta palabra. Gloria al Señor para siempre. Se da cuenta, amado amigo, que el Señor es lo más grande, lo más grande que existe. Dios es lo más grande. Dios es lo más poderoso que existe. Andando, ¿cierto?, en el camino de Dios, nosotros vemos la vida diferente. Gloria al Señor para siempre. Se ve la vida diferente. Pero el pecado infectó al mundo. Gloria a Dios para siempre. Allí entró el miedo, la maldición, Señor, y la mujer, ¿cierto?, dará a luz a los hijos con dolor. Dice, ¿por qué? Porque en esos tiempos, por la maldad del hombre, pero eso existe todas esas cosas. Gloria a Dios. Con el sudor de su frente, dice, comerá también el pan. El hombre se ganará el pan con el sudor de su frente, ¿cierto? Gloria a Dios. Espinos y cardos te producirá la tierra. Ve, la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo. El Señor tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y el hombre sacó a la mujer a la ayuda idónea, lo más grande que hizo Dios. Hizo a la mujer, ¿cierto? A la mujer que es una ayuda idónea para el hombre, ¿cierto? Porque el hombre no puede ser tampoco superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre, porque los dos fueron pecadores, los dos pecaron contra Dios, ¿cierto? Entonces de ahí entró la maldad y la desobediencia del hombre, infectó al mundo. Gloria al Señor. Desobedecer al Creador, allí entró la muerte, la guerra, la enfermedad, el crimen, el vicio, las fronteras, el robo, la maldad. Desde allí el hombre, creado por Dios, se autodestruirá, dice la palabra de Dios, que el hombre se autodestruirá. ¿Por qué? Porque si no estamos con Dios, ¿con quién estamos? O andamos como decía de primero, ¿con quién estamos? ¿En qué camino andamos, cierto? Entonces nosotros tenemos una esperanza viva, que el Señor nos va a dar una vida más allá del sol, la luna y las estrellas espiritualmente. Nos ha dado bendiciones, nos ha dado, ¿cierto?, la vida, nos ha dado librarnos de tantas cosas que está en el mundo, ¿cierto? Por consecuencia de su propio pecado, la mente del hombre fue engañada y la tierra no dará su fruto. Jesús es la salvación por la fe en Él. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, leer las Sagradas Escrituras y examinar las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea cada vez más perfeccionado, sea perfecto cada día y que
andemos en los caminos, el camino de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, dice la palabra de Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se da cuenta? Cuán glorioso es cuán glorioso es el nombre de nuestro Dios, hermanos querido, que Dios hizo todas las cosas. Dios hizo al hombre, a la mujer, a las bestias del campo, a los animales, todo lo que existe. Dios es el creador de todas las cosas. Y ese es nuestro Padre celestial. Eso es lo que hablamos, eso es lo que decimos, que hay que acercarse a Dios. Acercaos a Dios, dice la palabra de Dios, y Dios se acercará a vosotros. ¿Quién debe humillarse aquí? Dios no se puede humillar a nosotros porque somos creación de Él. Nosotros debemos de humillarnos al Señor porque nosotros fuimos los que desobedecimos la ley de Dios, y nosotros debemos de humillarnos al Señor Jesucristo. Debemos de humillarnos y debemos de pedir perdón por todas las cosas, por todo lo que hicimos, por todo lo que hicieron nuestros padres. De ahí viene toda la raza humana, de ahí viene por herencia de Adán y Eva, viene el pecado en nuestra mente, en nuestra vida. Oh Señor, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Donde usted mire, se ve la maravilla de Dios en el aire que usted esté respirando, el aire que usted respira, cuando ve los animales, cuando ve las cosas tan perfectas, tan bien hechas, cuando nace un niño, un bebé, gloria a Dios, cuando qué sé yo, toda la naturaleza, Dios se habla por la naturaleza, ¿cierto? Todo tan bien hecho, todo tan bueno para que nosotros, Él hace crecer, ¿cierto? Siempre lo digo, el trigo para que tengamos pan en nuestra mesa, ¿cierto? Tantas cosas que antiguamente no nos dábamos cuenta, pues, vivíamos así como los pajaritos, pero no teníamos idea. Cuando usted ve los pajaritos, ahora que hablo de los pajaritos no se preocupan ni una cosa. ¿Por qué? Porque saben que tienen un Dios, pues, un Dios grande que los alimentará, que los alimenta, que aprender las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta, ¿cierto? El Señor tiene misericordia de toda su creación. Por eso debemos de acercarnos a Dios, debemos de acercarnos a Dios, a su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es lo más grande, es lo más bonito, hermoso que ha hecho Dios, y ha puesto al hombre en esta tierra. ¿Para qué? Para que vivamos, para que vivamos de la misericordia de Dios, para que vivamos y adorando a Dios, porque no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 8, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Al enemigo y al vengativo. Porque hay gente que no cree en Dios, vive así nomás, respiran el aire que Dios les da, tienen la familia que Dios les da, tienen la salud que Dios les da, tienen los alimentos que Dios les da, todas las cosas vienen de Dios, el trabajo que Dios les da, la familia que Dios les da, pero tienen el vacío espiritual en su corazón. Toda la gente tiene un vacío espiritual, toda la gente tiene un vacío en su corazón, porque nosotros lo sentíamos cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. No teníamos a Dios y andábamos ciegos, dice, y ciegos, éramos ciegos, guías de ciegos, porque hablábamos de Dios también, decíamos, no, si yo voy a tal parte, voy aquí, voy acá, creo en Dios, pero hacíamos todo lo contrario. Entonces, la palabra de Dios nos sacó de la ignorancia, ¿cierto?
lo sacó la venda de los ojos, como le pasó al apóstol Pablo, ¿cierto? Que se le cayeron unas escamas, dice el apóstol Pablo, se le cayeron unas escamas de sus ojos y vio la realidad, porque él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y se le apareció el Señor se le apareció el Señor, ¿cierto? Y dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Tú no persigues a los cristianos, tú persigues a la iglesia. Y él cayó de su caballo, en ese tiempo, ¿cierto? Cayó de su caballo a tierra y, y ahí vio la verdad, vio la realidad, gloria a Dios para siempre. Entonces él, gloria a Dios, el apóstol Pablo, ahí cambió, el Señor cambió su vida y empezó a hablar y de todo el mundo decía, bueno, y este era perseguidor de la iglesia y ahora predica el mismo evangelio, gloria a Dios. Entonces todos de primero lo tenían como persona que arrancaban de él porque creían que lo iba a llevar detenido, preso. ¿Por qué? Porque los ponía en la cárcel a la gente y no, y empezaba a predicar el evangelio igual que los demás, gloria a Dios para siempre. Entonces allí entró el Espíritu Santo en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo. Y ahí el Señor le cambió el nombre y ahora le dijo: ya no te llamarás más Pablo, sino Saulo, sino Pablo. Entonces el apóstol Pablo cambió su vida y fue un gran apóstol de Jesucristo, un gran apóstol de Jesucristo, que cuando pasaba, ¿cierto? Cuando pasaba toda la gente con solamente la sombra de Pablo o de Pedro, ¿cierto? Y de los apóstoles, toda la gente sacaba a los enfermos a las calles, ¿cierto? Y querían que aunque sea la sombra de Pablo o de Pedro o del apóstol Juan y de todo eso, sanar a los enfermos, sacaban para que hasta la sombra, que cayera por lo menos la sombra que cubriera a los enfermos, el enfermo sanaría. Eso era la fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios hizo muchos milagros. El hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre dice: por naturaleza somos malos, tenemos nuestra mente cargada a lo malo, al mal. ¿Por qué? Porque hay uno que domina al hombre desde Adán y Eva. Es el espíritu de maldad, Entonces, a eso vino el Señor Jesucristo, a buscar lo que se había perdido, gloria al Creador para siempre. Entonces Dios nos ayude a escudriñar y a examinar siempre las Sagradas Escrituras para no caer en tentación, que Dios siempre nos libre de todo mal, gloria a Dios para siempre. Así que en ese momento el apóstol Pablo cambió y predicaba el Evangelio, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Gloria al Señor para siempre. Hermosa la palabra de Dios. Gloria a Dios. A Dios no podemos verlo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios le sentimos, espiritualmente le sentimos. No, tampoco el viento no existe, o sea, digamos, si no porque a Dios no le vemos, no va a existir. Gloria al Señor, ¿cierto? No va a existir. Gloria a Dios para siempre. Así que el viento existe también, no le vemos, pero existe, le sentimos igual que como el viento. Dios es como el viento que sopla, ¿cierto? A veces tomamos demasiado viento, como yo, ando un poco bien resfriado, pero igual el Señor me hizo este momento. El resfriado anda por todos lados, la gripe, gloria a Dios para siempre, la gripe anda por todos lados, así que hay que abrigarse y no descuidarse de las enfermedades que andan por todos lados. Debemos proteger nuestro cuerpo, que es templo, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. A Dios no podemos ver porque no porque no le vemos, no existe, porque hay gente que dice: no, si Dios no existe.
Y si el viento tampoco le vemos, o sea, por eso no existe. Claro, o sea, si a las personas que se cortan el pelo, a lo mejor también le decimos las peluquerías no existen tampoco, que si no se corta nunca el pelo, los hombres. Cuando la palabra de Dios dice que es honroso al hombre dejar su pelo corto, ¿cierto? Y a la mujer el pelo largo, ¿cierto? Ese es porque debe haber una diferencia, una diferencia entre el hombre, la vestimenta del hombre, la, la vestimenta de la mujer. Debe haber una diferencia. Entonces a veces uno se confunde, no se sabe si es varón o hembra, no se sabe. Entonces, ahora el enemigo de Dios ha hecho todo diferente, todo, ¿no? Todo diferente. Ahora las leyes que sacan, qué sé yo, eh, protección más para los animales y para la gente, no hay protección para los adultos mayores, qué sé yo, todo eso. Hay muchas cosas que no son muy buenas. Es bueno que hay que orar igual por las autoridades, porque las autoridades son los que gobiernan, ¿cierto? Porque toda autoridad es puesta por Dios de acuerdo al momento en que vivimos. No vivimos momentos buenos, así que todo lo que el momento que estamos hay que aceptarlo. Eso es lo que Dios ordena. Gloria a Dios. Así que si un varón no se corta el pelo, entonces tampoco va a decir no, sino la peluquería no existe, como el varón ese anda con el pelo tan largo. Entonces sería absurdo. Entonces, si no es que no veamos a Dios, sino que Dios es espíritu. Por eso no le vemos. Gloria al Creador para siempre. Me acuerdo que hay un hombre que díjole que en un país muy importante, muy grande, dijo, es imposible gobernar al mundo con paz y con valores indispensables para la vida humana sin Dios y sin las leyes divinas. ¿Se da cuenta? Las leyes divinas. Porque ese es el manual el manual de Dios para que el hombre vaya mejorando el camino, mejorando su vida, para que viva bien en esta vida, para que vivamos bien. ¿Cierto? Gloria a Dios para siempre. Algunos hombres, este mundo no vivimos bien, ¿por qué? Porque el hombre se pelean unos a otros por las políticas, protestan a favor o en contra de un gobierno, ¿cierto? De un gobierno sea derecha, de izquierda, bueno o malo. Pero todos creen tener la verdad, todos creen tener la verdad, pero la única verdad es Jesucristo nomás. Jesucristo, ¿cierto? Cualquier presidente que haya en cualquier país, sí, es lo mismo. Si lo que importa es que Jesucristo es el rey, es el rey. Los gobiernos, cualquier hombre sirve, ¿cierto? Pero que sirva de acuerdo a la ley que Dios puso, a la ley que Dios puso, ¿para qué? Para que gobernemos bien, con respeto al prójimo, con amor al prójimo, para no hacer daño al país, ni a la sociedad, ni a la humanidad tampoco. Gloria al Señor para siempre. Entonces, gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Así dice la palabra de Dios. En otro lugar también, Hechos 3:1 dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Eso es lo que damos nosotros. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y alabemos a Dios, alabe a Dios. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor para siempre. Gracias, Señor Jesús. La iglesia tiene que avanzar. El mundo está infectado por el enemigo, por el pecado, por la maldad. Dios nos ofrece orden, belleza y una creación perfecta. Eso es lo que Dios nos ofrece para que disfrutemos de la vida abundante que Dios nos dio. Dios nos ofrece una creación perfecta, orden, equilibrio, belleza y provisiones en abundancia. Dios es luz y no hay tinieblas en él, gloria a Dios. Fuimos creados para ser gobernados por Dios y por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es amor. Es de el amor, es santo, porque Dios es santo.
Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ser santo, porque Dios es santo. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, ser santo, porque Dios es santo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo de lo que aprueba. Gloria a Dios para siempre. Hermosa la palabra de Dios. ¿A dónde íbamos? Gloria a Dios, examinando las Sagradas Escrituras. Cuando has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Gloria a Dios. Ahí está la belleza, hermanos, la belleza de Dios, la belleza del Señor Jesucristo, ¿cierto? La grandeza de Dios, la belleza de todo lo que ha hecho. Gloria a Dios. La belleza que Dios hizo. Ayúdanos, Señor Jesús. Me perdí otra vez. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, se da cuenta que hay un creador que hizo todas las cosas. Y eso es el gran yo soy, el gran Dios todopoderoso, al que debemos de predicar, debemos de hablar de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y en las señales de los últimos tiempos también hablan, ¿cierto? Las señales climáticas, ¿cierto? ¿Cómo sería la tierra, gloria a Dios, si el pecado no existiera? Ya no sería tierra ni sería mundo, sería el paraíso. Volvería al paraíso del principio que Dios hizo, al paraíso. Porque Dios hizo un paraíso, el huerto del Edén, y lo hizo todo bueno, pero vino el enemigo de Dios, y ahí quedó el mundo como está. ¿Por qué? Porque el mundo ahí cambió de nombre, el huerto del Edén, ¿cierto? Y se pasó a llamarse mundo, el mundo. Por eso le decimos a la gente mundana, porque hace las cosas del mundo, no las cosas que a Dios le agrada. El que ama el mundo, las cosas del mundo habla, y el que ama a Dios, las cosas de Dios habla. El que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla puras cosas que pasajeras, ¿no? Pero yo hablo las cosas, el hombre de Dios habla las cosas que salen del corazón, de Dios, que habla de Dios, de la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde voy a pasar yo la eternidad si el día que este cuerpo vuelva a la tierra donde fue tomado, y el espíritu mío, espíritu de vida, vuelva a Dios que lo dio? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Yo quiero pasarla con el Señor Jesucristo. Yo quiero estar ahí con el Señor. Quiero estar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Quiero estar en ese, por la eternidad voy a estar con mi Creador, con Dios, que hizo todo bueno, todo perfecto, pidiéndole al Señor misericordia por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, por mis nietos, por mis nueras, por todo lo que Dios me ha dado, porque son mi familia, ¿cierto? Por todo lo que Dios me ha dado, ¿cierto? La casa, no el auto, no uno se lleva nada de eso a la eternidad, se lleva el espíritu, daremos cuenta. Y ahora todo lo que está sucediendo en este mundo, está las señales climáticas de los últimos tiempos, ¿cierto? Como el sol alumbra, ¿cierto? Más y calienta más que otras veces. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y el mundo se prepara para la guerra, gastando miles de millones de dinero, miles de millones de hombres trabajando, armándose para la guerra, para autodestruirse. Gloria al Señor Jesucristo. Señales climáticas. ¿Y cómo sería, cierto, la tierra si no existiera el pecado? ¿Cómo existiría? ¿Cómo fuera la tierra? Fuera el paraíso, fuera todo excelente, perfecto. No habría adulterio, no habría engaño, no habría robo, no habría guerra, no habría fronteras. Todos disfrutaríamos de la vida que Dios nos dio en abundancia. Gloria al Señor para siempre. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Ya no se prepararán más para la guerra, dice la palabra de Dios. No habrían armas, no habrían robos,
no habrían ricos que tuvieran solo para ellos todo el poder, ni pobres tampoco habrían. ¿Por qué? Porque todo lo llenaría, el poder de Dios llenaría todo. Dios llenaría todas las cosas, ¿cierto? Podríamos tener vida abundante, salud y vida en abundancia. Pura vida, pura paz, felicidad, bendición, amor, progreso, prosperidad, salud, vida abundante. Ya no existirían los vicios que destruyen al hombre, el pecado que destruye al hombre. No existiría la maldad. La maldad es lo que contamina, la maldad es lo que sale de la boca del hombre. Eso contamina al hombre. El odio, la maldad, el rencor, no perdonar, eso es lo que sale del hombre, lo que sale, no lo que entra por la boca, el alimento sale y se va a la letrina, pero lo que habla el hombre, eso contamina, el odio, la maldad, la guerra, todas las cosas, ¿cierto? Que habla el hombre, eso es lo que destruye al hombre. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué debe hacer el hombre ahora? Recibir al Señor Jesucristo en su corazón, concurrir a donde se predique el Evangelio, recibir al Señor Jesucristo, predicar la verdad, apartarse del mal, hacer la paz. Dios bendiga, ¿cierto?, los que buscan la paz y la siguen. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces hay que negarse a nosotros mismos, negarnos, en vez de hacer otra cosa debemos de buscar la presencia de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, buscar la presencia de Dios, buscar de alguna forma, cómo puedo obedecer a Dios, cómo puedo, para que Dios me tome en cuenta, cómo puedo acercarme a Dios, apartarme del pecado, apartarme de la maldad, apartarme de eso, negarnos. Dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Debemos de seguir al Señor Jesucristo, hacer el bien, buscar la paz, seguir al Maestro, el Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos dio ejemplo de vida. Jesucristo nos dio el ejemplo para que nosotros le sigamos a Él. Andad en luz, porque Dios es luz, dice la palabra de Dios. Dios es luz. Él trajo la luz, ¿cierto? Y el enemigo de Dios trajo las tinieblas a la tierra. Gloria al Señor. Antes que sea demasiado tarde. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que tu corazón anhela va a ser añadido poco a poco en tu vida, pero debes negarte a ti mismo, tomar la cruz de Jesucristo, y seguir a Dios. Gloria al Creador para siempre. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. ¿Dónde íbamos? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Somos menos que nada, amigo querido. Hermano, hermana querida, Dios te los bendiga mucho. Somos menos que nada. ¿Quiénes somos nosotros para no buscar a Dios, para no acercarnos, para no humillarnos a Dios? ¿Quiénes somos? Somos creación de Dios, somos imperfectos, hombres que buscan, ¿cierto?, que Dios nos bendiga, que Dios nos abrace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el único refugio es nuestro Dios creador del universo. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuán gloriosa es la gloria de Dios. Cuán gloriosa. Miren lo que hizo el Señor con el hombre. Le dio inteligencia para formar cosas, ¿cierto? No para crear, sino para transformar la materia que está en la tierra, para formar la materia y fabricar un vehículo, fabricar, qué sé yo, cosas, para herramientas, ¿cierto?, para ganarse la vida,
¿cierto? Eso es inteligente. ¿Y quién puso eso? Lo puso el Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que Dios sabía que nosotros teníamos que ir progresando, la ciencia se aumentará, ¿cierto? En los últimos tiempos se aumentará también la ciencia. Les he hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Todo lo hizo el Señor, todo lo hizo, todo lo perfeccionó para que nosotros, pensando Dios, para que nosotros pudiéramos ganarlo la vida, ¿cierto? Adiestrar a los animales, ¿cierto? A amansar a los animales salvajes, ¿cierto? Todo ese poder le dio inteligencia, le dio sabiduría para ir al mar, Señor, y sacar el alimento de ahí del mar, ¿cierto? Puso todo eso para que nosotros pudiéramos alimentarnos, ¿cierto? Le puso alimento en el mar, le puso alimento en los cielos, ¿cierto? En las aves de la tierra, ¿cierto? Tantas cosas que Dios nos dio el alimento, Dios nos da el alimento, Dios está preocupado de nosotros. Dios está como poderoso gigante al lado de nosotros, que confiamos en Dios Todopoderoso. Ovejas, Él creó los animales, ¿cierto? Para sacar la carne, para sacar el alimento, ¿cierto? Él creó todas las cosas. A eso se refería la gloria de Dios, ¿cierto? Y la honra del hombre. La gloria de Dios, Dios ayude a entender y a comprender cuán glorioso es nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que ya no se adestrarán más para la guerra, como dice la palabra de Dios, porque hemos tomado mal las cosas de Dios, gloria al Señor. Así que buscad primeramente el reino de Dios, amigo querido. Busque a Dios, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Le coronaste de gloria y de honra, gloria al Señor. Le hiciste señorear sobre los saludos. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. De tus manos, todo lo pusiste debajo de nuestros pies. Imagínense lo que Dios hizo. Nosotros hicimos otras cosas, lo hicimos necio. Como decía, hicimos armas, empezamos a armarnos, empezamos a hacer cosas indebidas para autodestruirse nosotros, ¿cierto? Que decía, ¿cierto? La gloria del Señor, gloria a Dios para siempre. No se adestrarán más para la guerra. Llegará el momento en que Dios pondrá fin a todo este sistema de cosas y cambiará todo. Cambiará la tierra, cambiará todo, limpiará, ¿cierto? Limpiará la tierra para que venga otra creación. Dios la sobre, pero nosotros estaremos más allá del sol, la luna, las estrellas, alabando al Señor Jesucristo, en otra tierra, en otro mundo, en otra dimensión. Gloria a Dios, Dios nos ayude, porque creemos en Dios, porque hacemos la voluntad de Dios, y Dios dijo que, hijos, iré a preparar lugar para vosotros. Él tiene un lugar mejor para nosotros, un lugar más allá de la luna, las estrellas. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Cuán grande es el nombre de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no hablar de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Somos creación, somos un minúsculo microbio en este planeta, en este sistema, en este universo, amigo querido. Somos unos microbios que caminan en esta tierra. ¿Por qué no dedicar nuestra vida a Dios? ¿Por qué no buscar la presencia de Dios? ¿Por qué no darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por nuestros hijos? ¿Quiénes somos nosotros para desobedecer a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Gloria a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Buscar a Dios, amigo querido, busque a Dios. Acérquese a Dios y Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. No importa que las cosas no salgan bien desde un principio,
porque Dios está perfeccionando su iglesia. Dios perfecciona de a poco a su iglesia. Dios nos ayuda, Dios nos bendiga. Él es nuestra ayuda y nuestra ayuda, nuestro consuelo. Dios es lo que al hombre y a la mujer le falta. Acercarse a Dios, y Dios hace lo demás. Dios lo hace todo. Así que buscar a Dios, y Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que a los que confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para eso hay que confesar al Señor Jesús, para recibirle en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Y Dios cambia nuestra mente, cambia nuestra vida, cambia nuestro, nuestro pensamiento, cambia nuestro pensamiento, y podemos tener paz en la tormenta, como dice una alabanza por ahí. Paz en la tormenta. Tenemos que tener paz en la tormenta, y al que diga que no, bueno, esos son ya que no han conocido la verdad, no conocen la verdad, porque hay muchos que uno tiene que separarse, mucha gente que uno tiene que, son personas que atacan a los cristianos, porque los atacan. Uno tiene que, de lo tóxico hay que separarse, de las cosas tóxicas que destruyen. Entonces no es que no lo amemos, pero es que ellos están en otra dimensión, en otra cosa. El enemigo vino a matar, a robar y destruir, porque ellos no entienden las cosas espirituales, no entienden las cosas de Dios. Entonces que el espiritual todas las cosas lo entiende, pero el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Le dice, este está loco, este está hablando cualquier cosa, este habla cualquier cosa, está loco. Pero el apóstol Pablo dijo que bendita locura, no estoy loco. Y si estoy loco para Dios, estoy loco. Gloria a Dios para siempre. Así que el apóstol Pablo dijo eso, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, porque potencia para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, sea griego, sea judío, sea, ¿cierto? Toda la gente. Dios vino a toda la gente, a toda la creación, ¿cierto? Toda la creación habla por las cosas hechas, que hay un Dios todopoderoso, que creó el cielo, las lunas, las estrellas, todas las cosas, todo lo muestran de que hay un Dios. Pero no le sirve a Dios. ¿Por qué no le sirve? ¿Por qué no habla de Dios? ¿Por qué no le conocen? ¿Por qué no tienen idea? Porque no creen en Dios, pero tienen vergüenza. Para otras cosas no tienen vergüenza. Para hacer lo malo no tienen vergüenza, pero para hablar de Dios tienen vergüenza. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque Dios ha cambiado nuestra vida, el lamento. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Este lamento que teníamos cuando no conocíamos a Dios, cuando éramos hombres mundanos, también hombres, pero Dios nos llamó del mundo para servir a Dios. Dios nos llamó, nos sacó del mundo para hacer su voluntad. Es mejor andar en los caminos de Dios que en el camino de que nos ofrece el enemigo de Dios. Hay que andar en el camino bueno, el camino que hay abundancia, en el camino que hay paz, que hay tranquilidad, que hay seguridad. Este mundo ya perdió la paz, perdió todas las cosas, ya no hay nada bueno en este mundo, nada bueno nos ofrece este mundo. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Los que quieren y los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, dice la palabra de Dios. Dios nos ayude y Dios nos bendiga, amigo querido, hasta aquí el Señor me ha dado, porque estoy en mi trabajo en este momento. Tengo que seguir laborando, gloria a Dios para siempre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De eso se trataba este momento que el Señor nos quería hablar, ¿cierto? La gloria de Dios y la honra del hombre. Dice, ¿quién honra al hombre? Dios le honra. Dios honra, Dios le honra al hombre. ¿Por qué? Porque nos acordamos de Dios. La ayuda de Dios, cuando usted recibe, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, usted se da cuenta de todas las cosas, que Dios es grande, que solamente a Dios le debemos dar honra y gloria. La gloria de Dios y la honra del hombre, decía la palabra de Dios, ¿cierto? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por su creación no tenemos excusa por las cosas hechas, que hay un Dios grande y poderoso, que nos defiende. El Señor pelea por nosotros. El Señor está como poderoso gigante al lado de cada uno de los que hablan su palabra, los que aman a Dios. Los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudarán para bien. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Muy pronto haremos otro video examinando las Sagradas Escrituras y vamos a hablar de la palabra de Dios para que usted en su casa también escudriñe las Sagradas Escrituras, lea la palabra de Dios, lea, es la ley de Dios que Dios dejó para que nosotros nos guiemos, para que no andemos solo por la vida, sino que para que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración al Señor ahora para dar gracias gloria al Señor, para dar gracias por la palabra, por la enseñanza que Dios nos da cada día. Debemos siempre estar escudriñando y examinando las Sagradas Escrituras, porque se nos olvidan muchas cosas a veces, que el enemigo es una lucha del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo, de Dios contra el enemigo de Dios. Esto es una lucha de lo bueno, de lo bueno contra lo malo, del bien del mal, de la salud y de la enfermedad. ¿Se da cuenta? Así que a veces la carne un poco se enferma, como yo ando un poco resfriado, por eso no había hecho ningún video, pero estoy luchando para ser cada día mejor, servir al Señor Jesucristo. Lo más importante es servir al Señor, lo más importante en nuestra vida es darle gracias a Dios y ser agradecido y predicar el Evangelio a toda criatura. El que confesare a Jesucristo será salvo. Todo lo que confesare a Jesucristo será salvo, dice la palabra de Dios. Así que estamos muy excelentemente bien, gracias a Dios. Mañana estaremos mejor porque el Señor está con nosotros y nada nos faltará. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, por el Señor Jesucristo. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, examinado hoy, Señor, las Sagradas Escrituras, Señor. Me doy cuenta, Señor, que tu palabra decía que es la gloria tuya, Señor, es lo más grande que hay, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros, Señor, quiénes somos nosotros para no buscar tu presencia? ¿Quiénes somos, Señor? Somos unos infinitos, Señor, unos infinitos, Dios mío, gloria a Dios para siempre. Somos unos minúsculos, gloria a Dios. Somos unos minúsculos, Señor, tan pequeños en nuestra vida, tan corta nuestra vida en este planeta, Señor, que no queremos perderla, Señor, por momentos, Señor, carnales o momentos, Señor, momentos que el enemigo nos tiente, Señor, porque tú estás como poderoso gigante ayudándonos en nuestras debilidades, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no buscar tu presencia, Señor? Somos unos minúsculos, Señor, virus, Señor. Menos que nada, valemos menos que nada, Señor. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. Te damos gracias por este momento que nos has regalado, Señor, y seguiremos en nuestro trabajo material, Señor, para con tu ayuda, con tu bendición, Señor. Queremos que tú nos bendigas, que nos ayudes, que tú bendigas a mi querida esposa, Señor, a mis hijos, Señor, los cuides, los proteja, los bendigas, a nuestros nietos, Señor. Que tú se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es lo mejor que hay para nosotros, Señor. Tu voluntad, Señor, está con cada uno de nosotros. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos tu ayuda, tu bendición, tu protección, Señor, tu sabiduría del cielo, para poder salir y predicar tu evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendícenos por piedad, por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Amén, Jesús. Gloria al Señor.